Bueno, gracias. Buenas tardes a todas y todos. Soy Juan Galán, trabajo en la Facultad de Diseño y Comunicación de la Universidad de Palermo. Voy a estar coordinando lo que es este espacio de comisión sobre nuevas metodologías docentes. Antes de comenzar a transitar lo que van a ser sus exposiciones, voy a dar una bienvenida formal con un pequeño texto de apertura. Le damos la bienvenida, como les decía, esta es la edición número 16 del Congreso de Enseñanza del Diseño. Su gestión se realiza en el marco del Instituto de Investigación de la Facultad de Diseño y Comunicación de la Universidad de Palermo. El instituto abarca 3 áreas. Por un lado, la formación de posgrados, maestría, doctorado y postdoctorado multidisciplinario en diseño. Por el otro lado, actividades de investigación, son las que se llevan adelante en el programa de investigación con sus más de 25 líneas de investigación que luego se publican en los cuadernos del Centro de Estudios en Diseño y Comunicación. Y finalmente, actividades de difusión y proyección, como este congreso, la red de investigadores en diseño, a la que invitamos a que se sumen, entre otras. En síntesis, desde las muchas actividades del Instituto de Investigación, ofrecemos capacitación de posgrado hasta postdoctorado, publicaciones para difundir sus investigaciones y un espacio como la red de investigadores a la que sumarse y dar a conocer sus trabajos. En este sentido, el Congreso, como espacio de difusión y proyección, tiene como finalidad compartir experiencias, planificar acciones conjuntas, plantear temáticas relevantes y concretar proyectos académicos e institucionales destinados a enriquecer la formación de los diseñadores del continente e impactar favorablemente en la calidad del ejercicio profesional de todas las áreas del diseño y la comunicación. En este marco damos inicio a la comisión que nos compete y a la que han sido convocadas y convocados. Les recuerdo rápidamente cómo va a ser la metodología. Tienen 10 minutos para exponer. Más o menos cuando anden por el minuto 9 yo voy a reaccionar con la manito levantada para que vayan redondeando. En tal caso que se extiendan un poco más, sí voy a intervenir verbalmente para tratar de dar, obviamente, la oportunidad a todas las voces que se expresen en el tiempo que tenemos, que es un poquito acotado, así que por favor respetemos los marcos temporales, ¿no?, de cada exposición. Y como ya bien estuvieron probando, aquellos que deseen compartir una presentación visual para acompañar lo que es su exposición, bienvenido sea, ¿no? La idea es recorrer lo que es en particular esta comisión de acuerdo a la agenda, ¿no?, que está publicada en el sitio, el cual todos tuvieron acceso, con lo cual voy a ir llamando en ese orden. Por lo que les doy la bienvenida y los invito a Eliana Armayor y a Estela Moiset de Espanés a que comiencen su exposición. Muchas gracias y los escuchamos. Bueno, gracias Juan, gracias Cristian. Voy a compartir la pantalla. Bien, no sé si me confirman que se está viendo. Sí, correctamente. Bueno, gracias. Bueno, saludos a todos los coexpositores y muchas gracias a la organización del Congreso de Palermo que siempre genera estos espacios de intercambio que son tan importantes para los que estamos en el mundo del diseño y la docencia sobre todo, que hace años viene fomentando y promoviendo, como digo, este espacio donde poder intercambiar ideas y conocimiento. Lo que yo voy a presentar hoy es un proyecto de investigación que desarrollamos en la Facultad de Arquitectura, Urbanismo y Diseño de la Universidad Nacional de Córdoba. Un equipo de docentes, somos diseñadores industriales, docentes de la carrera de diseño industrial, y hace varios años venimos trabajando con el tema de la innovación en los procesos proyectuales. En esta ocasión estamos trabajando sobre cómo integrar la innovación como herramienta en los procesos proyectuales del diseño industrial y cómo aplicar
esas herramientas sobre las que estamos investigando y desarrollando en la enseñanza del diseño industrial. Todos los docentes que somos parte de este equipo, yo como codirectora y Eliana como miembro, y hay varios miembros más que han estado también presentando sus ponencias en otras comisiones del Congreso, dictamos en la asignatura Diseño Industrial, o sea, en la asignatura troncal de la carrera, y por eso nos parece importante abordar la innovación y el proceso de manera conjunta. Dentro de lo que es esta exploración en los procesos proyectuales, marcamos algunos datos importantes sobre que justamente el diseño se aprende a través de la enseñanza del proceso proyectual, es decir, de pensar, de entender cómo pensamos para diseñar, y que a partir de esos procesos es cómo creamos nuestros objetos, servicios y experiencias. Creemos que integrar la innovación, o sea, concebirla de manera integrada desde el inicio del proceso, es un desafío absolutamente importante. O sea, la innovación no es un camino paralelo, sino que es es un concepto clave que debe abordarse desde el inicio y en muchas de las etapas del proceso proyectual, y justamente como investigadores, pero investigadores docentes, también cómo hacemos la transferencia de instancias de investigación a la instancia de la enseñanza de grado. Los objetivos de este trabajo de investigación tienen que ver con justamente esta exploración en la investigación y la transferencia a la enseñanza. Para eso lo que planteamos es que hablar sobre innovación integrada lo que hace es contribuir al conocimiento de la disciplina del diseño a través de proveer herramientas metodológicas, y que esas herramientas metodológicas nos van a servir para poder enseñar en las asignaturas de la carrera Diseño Industrial. Para eso comenzamos definiendo qué es el proceso proyectual y lo caracterizamos a partir de un proceso que consta de diferentes etapas. La etapa de investigación y planificación, una etapa de conceptualización e ideación y una etapa de materialización, para poder comprenderla y poder identificar cuáles son las herramientas y los instrumentos propios de cada una de esas etapas, y poder plantear las metodologías de diseño acordes a cada una de esas instancias. Tomamos como referencia una parte, en este caso, de la definición de diseño industrial que hizo la Organización Mundial del Diseño en el 2015, en el que se plantea que el diseño industrial es un proceso estratégico de resolución de problemas que impulsa la innovación. O sea, nos interesaba que ya desde la definición de la disciplina se incorpora la dimensión de la innovación, y que a partir del diseño industrial, bueno, construimos el éxito comercial y llevamos a una mejor calidad de vida justamente a través del resultado de nuestro accionar como profesionales del diseño, que son los productos, los sistemas, los servicios y las experiencias innovadoras. O sea, recalcando nuevamente que la innovación está presente ya en la concepción del diseño como disciplina. Entonces, algunos conceptos que trabajamos es que el diseño es un plan estructurado. Ahora, cuando hablamos de estructurado, no queremos decir que sea rígido, sino que hay alguna estructura que a veces es un poco más blanda, más flexible, más recursiva, pero que eso es a partir de cómo formulamos y le damos forma al proyecto que vamos a desarrollar. Que cuando desarrollamos este proyecto, lo que estamos haciendo es buscar una solución a alguna situación previamente planteada, e incorporamos también el estudio de la variable del tiempo. Los proyectos se desarrollan en un tiempo y están limitados por un tiempo, y entendiendo que el proceso de diseño es un proceso complejo debido a la cantidad de variables que lo conforman y a la multiplicidad de relaciones que se dan entre estas variables.
¿Cómo abordamos parte de esta investigación? Es preguntándonos quién diseña y cuál es el rol del diseñador. En este caso, nosotros abordamos dos dimensiones, el diseñador profesional, pero al mismo tiempo trabajamos con estudiantes. Entonces, el rol de el diseñador estudiante o el estudiante formándose en el rol de diseñador. Nos preguntamos cómo diseñamos a través del el proceso creativo y el proceso de diseño, que lo clasificamos en estas etapas que había mencionado anteriormente, y en el cual siempre es fundamental tener en claro cuáles son las intenciones sobre las que trabajamos en ese proceso de diseño para poder llevar estas ideas a realidades tangibles y también cuál es el resultado de nuestro accionar, es decir, qué diseñamos, entendiendo que el diseño industrial hace unos años por ahí comprendía solamente el diseño de productos tangibles y hoy en el ámbito del diseño industrial se está hablando de productos tangibles e intangibles como servicios y experiencias de uso, por ejemplo. Consideremos que la innovación puede ser planificada, o sea que la innovación no es un resultado aleatorio, sino que puede y debe ser planificada y tomada en cuenta dentro como parte del proceso integral. Para eso abordamos diferentes enfoques para poder generar la innovación esta de manera consciente a través de algunas palabras claves como lo colaborativo y lo multidisciplinario. La innovación muchas veces viene de la mano de la multidisciplina o de la interdisciplina. Estas experiencias se diseñan también para poder generar conexiones con los usuarios y también nos resulta como muy importante destacar que la innovación es un proceso. Así como hablamos de un proceso de diseño, la innovación es un proceso dentro de ese proceso que se integra al diseño. El impacto que intentamos lograr con este proyecto es promover la innovación en el diseño industrial como una práctica repetible y sostenible dentro del proceso, es decir, comenzar a sistematizar algunas herramientas o metodologías que nos permitan repetir la innovación. Y bueno, finalmente, podemos decir que lo que destacamos de nuestra intención en este proyecto es que la integración de la innovación en los procesos proyectuales, como hipótesis, nosotros planteamos que esto transformaría la formación de los diseñadores industriales y que fomentaría un aprendizaje relevante y, y que que sea coherente con la actualidad. Muchas gracias. Bien, gracias a vos, Estela. Los invito, no vamos a abrir una pausa posterior a cada exposición para no, digamos, intervenir en los tiempos, pero si durante la exposición de los colegas tienen algún tipo de pregunta que les gustaría retomar al final, vamos a dar espacio para que haya ese intercambio al finalizar todas las exposiciones, si el tiempo nos acompaña. Así que bienvenido sea si quieren después otorgarse feedback mutuamente o sacar conclusiones en conjunto, va a haber ese espacio también. Bien, vamos a continuar con Diana María Bustamante Parra, Néstor Raúl Pérez Ramírez, Johnny Albeiro Pérez Salazar, Luis Frei Zapata Genao. ¿Andan por ahí? ¿Los escuchamos? Hola, buenas tardes, ¿cómo están? Sí, yo hoy estoy representando al equipo de trabajo. Bien. Bueno, perfecto. La ponencia que les traemos hoy justamente tiene como título Escenarios pedagógicos creativos, experiencias en el aula de diseño, pero al igual que la ponencia anterior, pues parte de un proceso de investigación que venimos desarrollando con el fin de caracterizar esas metodologías creativas y de enseñanza que se dan, digamos, en nuestras dos escuelas, tanto en el Colegio Mayor de Antioquia, que es donde nosotros hacemos parte, como de nuestra institución hermana, la institución educativa de Burarango.
Entonces nos interesaba mirar esas teorías, ¿cierto?, pedagógicas que sustentaban las prácticas del aprendizaje en las artes y el diseño, identificar qué cursos y qué metodologías se implementaban, evaluar ese impacto pedagógico que podían tener esas prácticas creativas y a partir de eso, pues contribuir, ¿cierto?, y fortalecer nuestro currículum. En este proceso hemos encontrado básicamente como dos frentes, unos desafíos, y es que si bien todas esas estrategias pedagógicas en el aula las venimos haciendo continuamente, muchas veces no las registramos. No hay, digamos, una socialización, no se vuelve un material docente que uno pueda compartir con otros colegas, entonces encontrábamos ahí que había un vacío y que de esa manera eso se puede convertir como en una herramienta que no solamente le sirva a ese profe, a ese curso de diseño en específico, sino que pueda ser adaptable inclusive a otros escenarios pedagógicos. Planteamos una metodología donde primero nos dimos a la tarea de hacer este rastreo teórico y documental, no solamente desde el marco teórico, sino también analizando esa documentación propia de los currículos de nuestras asignaturas y posteriormente pues pasar como a esa parte del trabajo de campo que la idea justamente en esta corta ponencia es poderles mostrar un poco como estas dos fases que llevamos más avanzadas. La tercera fase que es de análisis, digamos que ya hemos empezado a desarrollarla y estamos pues como en pro a generar la cuarta fase de divulgación. Esta primera etapa de analizar las teorías pedagógicas nos confrontaba también en cómo abordarlo o representarlo de una manera creativa, que no fuera solamente el documento de Word con normas AP, etcétera, sino cómo nosotros mismos podíamos empezar a leerlo y a encontrar conexiones entre autores y conceptos que a veces no son tan visibles. Entonces, lo primero que hicimos fue en este tablero colaborativo empezar a dividirlos tal vez con unos autores, con unas palabras claves, pero luego esto logramos sintetizarlo en este diagrama geométrico en donde tenemos varios pilares: pedagogía, aula, herramientas y técnicas y creatividad. Y de allí vamos encontrando que cada una de estas preguntas orientadoras se iban activando. Cuando hablamos de pedagogía y creatividad es el cómo, cuando hablamos de creatividad y las herramientas es como para qué, ya después hablamos de la pedagogía y el aula, aparece el dónde, y posteriormente el tema del aula y las herramientas técnicas, que es, bueno, con qué, ¿cierto? ¿Cuáles son nuestros insumos? Entonces, a partir de eso empezamos a definir pues cada uno como de esas preguntas, de esas relaciones o interacciones entre conceptos y a partir de este diagrama y de ese marco teórico construido, a acercarnos a unas definiciones, pero también a unos autores, pues que acá por cuestión de tiempo no me voy a detener, pero lo que quería mostrarles justamente es este proceso en el que un texto, un marco teórico, que a veces es algo más complejo, se puede convertir en una herramienta gráfica, ¿cierto? Un elemento de diseño que permite una mayor comprensión de autores, conceptos, que nos ayudó muchísimo en esta primera parte. Entonces, ustedes van viendo acá cómo se van activando los enlaces como de esta geometría, ¿cierto? Y a medida que se van activando, pues van apareciendo autores que tienen que ver con esa relación. Entonces, la didáctica con el visual thinking tiene que ver con el aprendizaje lúdico, o cuando hablamos de metodologías activas, qué autores tienen que ver. Entonces, esta primera fase consideramos pues que en sí ya tiene como unos resultados, que es este diagrama que aquí se los muestro pues de manera muy, muy sintética. Lo segundo que aparece es empezar a ver como unas conclusiones, como bueno, entonces el aula, cuáles son esos puntos importantes, entonces aulas activas y didácticas, el tema de las herramientas, ambientes de aprendizaje, pensamiento visual, empiezan a salir ya como una síntesis por cada uno como estos pilares que mencionaba. Posteriormente, en la segunda etapa, que justamente da nombre a la ponencia, es donde decíamos, bueno, esto es lo que se dice, ahora, ¿qué es lo que estamos haciendo? Entonces, hicimos un análisis documental, cogimos todas las, nosotros lo llamamos microcurrículos o cartas descriptivas de cada curso, para tratar de identificar a simple análisis cuáles eran de pronto los más idóneos para el estudio, porque no podíamos ir a todos pues, por capacidad y para realmente hacer un análisis que se trata pues como algo más selectivo. Desde los 43 cursos que analizamos, seleccionamos 24. Nosotros mismos íbamos con esta técnica del semáforo identificándolo
Y de ahí quisimos ya escuchar a los docentes. De los docentes de esos cursos seleccionados, les escribimos, les hicimos un sondeo donde les preguntamos a ellos, ¿ustedes creen que tienen una metodología creativa en el aula? ¿Por qué lo cree? ¿De qué se trata? ¿Quiere que visitemos su curso para registrarla? De ese, digamos, etapa de sondeo, logramos identificar 19 metodologías creativas. Siempre sabemos que cuando se trata de docente a docente, hay que buscar, hay que llamar, hay que mandar correos, o sea, se trata también como de un trabajo de acercamiento de pares muy interesante y eso nos permitió ya identificar y generar una agenda para desarrollar el trabajo de campo, que es ya selectivo y no ir a cualquier clase, sino en la clase en donde se esté desarrollando esa metodología. Después de todo el trabajo de registro audiovisual, observación, conversación con el docente y sondeo con los estudiantes, estamos ahora ya en el proceso de sintetizar, porque tenemos fotos, videos, opiniones, grabaciones, y hemos empezado a desarrollar estas fichas síntesis en donde tratamos de explicar, por un lado, pues el contexto sintético del curso, pero sobre todo darle importancia a la metodología. Por ejemplo, esta se llama el molde del espacio. Desde el molde del espacio se trata de hacer esto y esto, entonces está el paso a paso, se hace un molde, luego se hace un vaciado en yeso, que eso permite ampliar esa experiencia de la luz, de las atmósferas, de la profundidad, y vamos contando qué recursos, qué productos, qué opinan los estudiantes, a manera que podamos tal vez en estas fichas sintetizar de un poco el observado. Y por supuesto, acá aparece en la parte de abajo también el espacio, el aula, cómo se configura, dónde está el docente, dónde están los estudiantes y cómo se agrupan. Estas mismas fichas las hemos llevado, ya pues tenemos como en total estas 19 que les mencionaba, estamos ya en proceso de pulir y complementar. Entonces, por ejemplo, este ejercicio que es un tablero síntesis, lo que busca es desarrollar un estudio, un análisis de caso desarrollado directamente en la clase con los estudiantes, abordando nuevamente el dibujo análogo, o sea, el dibujo a mano, y tratamos de que ellos de manera simultánea, en bocetos rápidos, muy sintéticos, muy explicativos, traten de empezar a analizar unas regiones de vivienda rural que fueron asignadas. Entonces aquí vemos que estamos aplicando el tema del pensamiento visual, por ejemplo, la representación de ideas complejas, el trabajo en equipo, un poco ligando esas ideas de la primera parte del trabajo documental con esta identificación de metodologías. Aquí hay algunas otras que voy a pasar rápidamente, unas dentro del aula, otras en otros escenarios o en esa aula expandida, como la generación, por ejemplo, de representaciones arquitectónicas de escala uno en uno con cinta, en donde ellos pueden realmente empezar a comprender ese espacio de manera activa, el tema de dimensiones, proporciones, escalas, y que pues vale la pena uno justamente pues registrar este tipo de metodologías, saber cómo impacta a los estudiantes y si este ejercicio, que es de un diseño arquitectónico de tercer semestre, puede ser replicable con un enfoque similar en otro tipo de diseño que tenga otra temática. Por ejemplo, este más desde la manera de la representación, un collage espacial donde se cogen diferentes secciones para armar una nueva sección, un ejercicio pues digamos que se viene adaptando y se viene complementando a partir del lugar y el programa específico que van desarrollando los estudiantes. Y eso al final nos empieza a dar como unas primeras conclusiones. Nosotros entendemos que encontramos varios puntos en común. Primero es esa importancia como de explorar, ¿cierto? Fomentar esas actitudes abiertas, trascender esos modelos tal vez más convencionales, potenciar esa imaginación proyectual, pero a la vez también tratar de construir una mirada analítica mucho más crítica, observación, habilidades para observar, para representar, y que todo esto tiene que ver mucho con el hacer con las manos. Si bien es innegable que el tema digital lo debemos abordar,
el abordar metodologías que tengan que ver con el modelar con las manos, con el dibujar, con el trazar, ayuda mucho en un medio pues donde cada vez nos digitalizamos más. Entonces, por ahora es interesante el escenario y esperamos poder compartir más adelante en alguna otra edición las conclusiones del evento. Muchas gracias. Muchas gracias a vos, Diana, y a tu equipo. Bueno, continuamos con Renata Neves y Vera Damasio. Hola, voy a compartir aquí. ¿Estás viendo? Ahí se está cargando, todavía no vemos. Cierto. ¿Estás viendo ahora? Ahora sí. Un momento aquí. Hola, soy Renata Neves. Hoy quiero compartir qué ocurre cuando invitamos a estudiantes y equipos a dejar que la experiencia vivida reoriente el proyecto. Desculpe, está trabando un poco. Certo. Entonces, mi pregunta es, ¿cuándo la experiencia vivida se convierte en método que cambia el proyecto? Comienzo con esta frase, ¿sí? La empatía es necesaria, pero insuficiente. Tengo aquí una pasaje de Burickson que dice que las experiencias empáticas son poderosas. Empiezan a cortar la distancia entre nuestra experiencia y la de los demás. Pero una persona vidente con los ojos vendados no tiene la misma experiencia que una persona ciega. Una simulación de cruce de fronteras en realidad virtual ofrece al espectador solo una fracción de lo que sufre un refugiado en su búsqueda de seguridad. Entonces, este pasaje nos orienta al pensar el tema del proyecto en sala de aula, en clase con los alumnos, de traer el tema experimentado, de sair del tema distante para ir al tema experimentado. Traer para el curso a diversidad de trayectorias de los propios alumnos, ¿cierto? Cuando hablamos de inclusión, no es solo invitar a usuarios a opinar, es reconocer que el diseñador también tiene historia y que hay saberes situados en cada alumno. A mi propuesta foi convertir este saber situado em método de projeto, com opções seguras para quem não quiser expor-se. A inclusão pode significar involucrar a membros do público selecionado no processo de desenvolvimento do projeto ou estabelecer alianças com eles. Também pode implicar que o desenho seja sensível às necessidades e opiniões de los usuarios, siendo participativo e interactivo, incorporando sus perspectivas. Además, la inclusión puede manifestarse en la identidad del diseñador, que puede ser miembro de la comunidad para la que se desarrolla la solución, lo que garantiza una comprensión más profunda de las necesidades y contextos locales. Y es con eso esta cuestión que trabajamos en clase. Traemos a la cuestión de la persona atípica y nos trabajamos con una noción ampliada de atipicidad, que son diferencias sensoriales, cognitivas, físicas, culturales y emocionales que moldean cómo se percibe el mundo. Esas diferencias no son entendidas como déficit. São outros modos de experimentar e, por lo tanto, outras pistas para desenhar, certo? En el modelado que hacemos, comparamos la situación predominante en los proyectos de diseño
donde el diseñador al centro y la persona típica en la periferia del proyecto, con la situación ideal, donde reconfiguramos relaciones y las decisiones se toman a partir de evidencia situada. Para operar este cambio, distingo 4 posiciones que combinamos según el caso. O diseñar para la primera situación, ¿cierto? Que es útil cuando la participación es limitada, pero con riesgo de paternalismo si no se valida con evidencia situada. Es lo más común de acontecer en los proyectos. Tenemos después o diseñar con, que el CODES diseño, decisiones y prototipos que se co-construyen con usuarios. Y la tercera situación, el diseñar por, que cuando la dirección del proyecto la marcan las personas con experiencia vivida. El equipo facilita recursos y quita fricciones. En esa situación, nosotros percebemos que el proyecto, la solución engloba una situación mayor. Por eso engloba también la situación real de la persona típica, ¿cierto? El mundo del diseñador se amplifica. Por eso él consigue alcanzar esas personas, ¿cierto? Y tenemos el diseñar desde que el diseñador parte de su propia vivencia o de una vivencia muy próxima, traducida en pregunta verificable. Entonces, el objetivo que tenemos es investigar las diferencias entre las soluciones de diseño para grupos atípicos de personas. Esas soluciones pueden ser desarrolladas por individuos o familiares de esos individuos o por profesionales especializados. Voy a traer 2 ejemplos que hubo pivotes claros. Se partió con una idea, pero fueron las personas atípicas quienes mostraron que el camino debía ser otro. Este es el corazón de diseñar por. El rumbo se define desde la vivencia y el equipo acompaña con método. No voy a presentar específicamente casos de mi cohorte porque están en desarrollo y resguardo su anonimato. Hoy me concentro en cómo la evidencia situada reorienta las decisiones de proyecto. Un ejemplo es el Color Tone, que es un proyecto que fue premiado. Y no sé, este proyecto no se quedó en accesibilizar lo existente. Entrevistas y talleres revelaron que muchas personas sordas querían comunicación directa, intuitiva con oyentes, y se disfrutan la música a través de vibraciones, baile y lengua de señas. Ese hallazgo reorientó el objetivo, pasar de explicar sonido a usar la música como medio de conexión entre sordos y oyentes. Ese es un giro impulsado por la experiencia vivida. No se esperaba que los sordos fuesen a pedir la música como comunicación. No se esperaba eso. Entonces fue una sorpresa que aconteció en cuanto se co-proyectaba, co-diseñaba con las personas sordas. Este otro proyecto, Retiza Supercapture, la hipótesis inicial podría haber sido ver más claro siempre, pero las entrevistas mostraron algo contraintuitivo, que muchas personas con baja visión no buscan ver nítido todo el tiempo, sino cuando quieren recordar una ocasión. Este insight cambió el rumbo del diseño. Una cámara que proyecta la imagen directo en la retina para elegir cuándo priorizar nitidez. No se esperaba ese otro ejemplo, que no se esperaba que fuese tomar este camino. Y entonces,
montamos a partir de estas cuestiones, montamos 6 movimientos que usamos en la clase, ¿cierto? El primer movimiento es la invitación ética, que es el pacto de cuidado y opción de trabajar en estrecha colaboración, sin exposición, ¿cierto? Invitamos a nuestros alumnos a abrazar, a querer traer su propia historia para el proyecto. Después, el inventario de vida, que es traer los momentos, dolores, pasiones, repertorios, anotar, compartir con los colegas y traer, aparte de esto, partir para el pregunta de diseño, que transforma esta experiencia en una pregunta verificable. Entonces, vamos a la validación mínima, que partimos para el externo, para conversaciones con otras personas que también tienen la misma realidad, ¿cierto? Y entonces partimos para el criterios de diseño, que es traducir los hallazgos en requisitos y por último, los prototipos rápidos y retorno al campo. Aparte de eso, conseguimos proyectos, por ejemplo, para mujeres con trastorno bipolar, niños autistas y sus cuidadores, personas con movilidad reducida, temporaria, personas idosas con movilidad reducida también. Todas estas cuestiones vieron de experiencias personales de los alumnos. Entonces, convidamos para ustedes, Renata, ¿cierto? por favor, vamos cerrando, que ya estamos en el tiempo. Certo. Esta é a última parte, certo? 3 preguntas para llevar a clase. ¿Qué experiencia te hace ver este problema de otra manera? ¿Cómo se convierte esto en una pregunta verificable? ¿Y qué evidencia mínima buscarás antes del primer prototipo? Entonces, gracias. Muchas gracias, Renata. Bien, continuamos con Alejandro Escobar. Muchas gracias, Juan. Voy a poner aquí la presentación. ¿Se está viendo, Juan? Sí, correctamente. Perfecto. Pues digamos que mi ponencia se llama Física para Diseñadores y es una experiencia de 14 años vivida. Y ya les voy a primero como a darles un contexto de quién es Alejandro Escobar y de ahí nos vamos a ese punto. Voy a capturar dentro de esta presentación que del juego pirotécnico para abajo, por donde estoy pasando el cursor, se puede decir que es la fase antes de pandemia. Soy ingeniero mecánico y especialista en diseño de materiales de la Universidad EAFIT de Medellín, y durante más de 20 años ocupé cargos de desarrollo de producto, de investigación y desarrollo, y fue más que todo, digamos, como en el campo en el que me desempeñé. La Universidad Pontificia Bolivariana, en su facultad de Arquitectura y Diseño, me llaman para ser el docente de una materia que en ese momento se llamaba física. Y la verdad es que yo la renombro como Física para Diseñadores. Ya les voy a decir por qué. De la otra parte del juego pirotécnico hacia arriba es lo que ya vengo haciendo prácticamente un año después de pandemia. Esta fue la última empresa, Vajillas Corona, donde desempeñé por 14 años el cargo de líder de desarrollo de nuevos productos. Y al final la pandemia me enseña a vivir con lo básico y a empezar a democratizar la innovación en empresas que en ese momento, digamos, de tanta incertidumbre, no podían sostenerse con ventas, no veían muy bien el panorama. Entonces,
empiezan a pedirme asesorías en temas de innovación y ahí fundo Coyote Idea Lab, que digamos que ya les voy a ir contando un poquito en la medida en que se vaya contando la historia. Y hace unos años trabajo en la comunidad de innovación y transformación digital de Colombia, asesorando empresas desde ese punto, desde la innovación y la transformación digital. Y tengo 2 podcasts, uno ¿Quién dijo caja?, que es de innovación, y otro Coyote Idea Lab, que es de creatividad. Y también en mi casa, que pues, me retiro de Medellín, ya no dependía de ningún corporativo, me retiro de Medellín, me voy a vivir al campo y acá tengo un emprendimiento de conservas naturales y junto la innovación con el tema de conservas y creo una actividad para equipos de trabajo que se llama Pizza Ciegas. De pronto ahorita Renata hablaba de las personas invidentes y la verdad es hacer una pizza desde cero con los ojos vendados. Los ingredientes se escogen al azar y las técnicas de cocción se escogen al azar. Obviamente minimizando riesgos de que no se vayan a quemar y que las pizzas salgan buenas porque va a ser el almuerzo de las personas que vienen. ¿Qué genera eso? Una confianza en los compañeros, un trabajo en equipo, se van a tolerar el error y esto lo voy a enfocar mucho a la ponencia que voy a dar. Esa tolerancia al error. A nosotros en la educación nunca nos enseñaron a tolerar el error. Siempre nos dijeron teníamos que ganar, siempre nos dijeron no nos podíamos equivocar. Y creo que de las mejores experiencias es equivocarse y de esas equivocaciones aprender. Soy Alejo Escobar, un aficionado por la cocina, por la pizza, el buen humor, los viajes por el mundo, la cerámica y estoy escribiendo 2 libros. Uno de cómo ser más creativo con un computador de hace 12 años, que fue mi experiencia en esta empresa, y otro de desayuno, de chef en pijama, que son de desayunos. Entonces, me llaman de la Facultad de Arquitectura y Diseño de UPB para que diera una materia en diseño industrial. ¿Qué pasaba? Esto fue por el año inicios del 2000. No me lo tomen a mal, pero en Medellín y especialmente en esta facultad, el diseño industrial era un escampadero para esas personas que no sabían qué estudiar, pero que decían, quiero algo que no tenga matemáticas. Más equivocados no estaban porque qué más matemáticas que tenga un diseño industrial, tanto en los costos, en el análisis de si estás haciendo un producto, que el análisis funcional resista todos los esfuerzos o las fuerzas que está haciendo el usuario. Entonces, digamos que esto era un mal concepto. Entonces, por eso lo pongo. Simplemente en aquella época la gente decía no matemáticas. Entonces, me llaman a mí y me dicen, bueno, en esa época yo hice una inmersión en diseño. ¿Cómo así? Yo estaba terminando la ingeniería mecánica y me iba para la Facultad de Arquitectura y Diseño de UPB a encontrarme con amigos que al final fue siendo mi ámbito social y terminé casi que estudiando 2 carreras al mismo tiempo, sin tener la obligación, pero con mis amigos empezaba a ayudarles a hacer trabajos de diseño, empezaba a trasnochar para que entregaran los trabajos de diseño. Y digamos que, pues obviamente tenía un amor por el diseño y eso se fue dando mucho más fácil. Entonces me llaman ahora sí para dar una materia que querían que alguien que supiera física y que le gustara el diseño pudiera dar una materia. Yo sin saber dije que sí. En esa época yo le tenía un miedo a hablar en público. Cuando yo presenté mi tesis de ingeniería mecánica, a mí me temblaban las piernas y el público eran 5 personas. 2 de ellas eran profesores que ya nos conocían. Cuando hoy recibo el programa de esta materia, veo un programa tal cual como si fuera una ingeniería, hacer ejercicios del tal libro de física, del 50 al 100, no sé, cosas así. Y listo, yo digamos que simplemente por la emoción de ser profesor, de estar en la facultad de diseño, dije que sí, pero cuando llego a mi casa y lo pienso con cabeza fría, yo digo, ¿cómo voy a hacer? ¿Qué es lo que voy a hacer?
Y entonces me toca reinventarme a mí esa materia, y es adaptar la física al diseño. Pues ahí el tablero que vemos en la imagen es todo lo que cuando a nosotros nos dicen física siempre nos vamos a imaginar, pero la verdad es que lo que deberíamos hacer era una física con sentido y con sentidos. Yo sí nunca quise que se memorizaran ni una fórmula, porque afortunadamente en ese momento ya había salido Google, no teníamos las inteligencias artificiales que hoy lo tenemos, pero todo lo podrían encontrar en Internet. Entonces, la verdad no era el caso memorizar y que me dijeran cuál era la fórmula de la velocidad o la fórmula de fuerza, sino que interpretaran simplemente a través de historias. Mejor dicho, meterlo en ese cambio de enfoque, que fuera menos memoria, pero más criterio. Ya les voy a dar algunos ejemplos. Debían aprender con significado, no con fórmulas, y analizar los objetos desde esos diseños icónicos. Los diseñadores, digamos que tenían sus ídolos de diseño, y entonces era coger la silla de Stark, el exprimidor de Alesi, pues cosas como esa, pero analizarlos desde la física, pero simplemente desde cómo se usaban. Y digamos que mostrarles que cada uno tiene su criterio físico, sin echar ninguna fórmula o sin hacer ningún cálculo en algún papel. Si yo les pregunto, ustedes están poniendo o están decorando su sala de estar, y les pregunto en qué situación pondrían el televisor, en la situación A o en la situación B, les voy a dejar un momentico para que piensen. Todos van a decir en la situación A. ¿Por qué? Porque en la B se puede caer, se puede mover, queda inestable. Y esos son los criterios que nos hacen pensar que sabemos de física. El que se va a caer, para mí ya es suficiente, era un resultado que ya me decía, sabes de física. Otro, vamos a cruzar un río y acá hay 3 opciones. ¿En cuál opción escogerían para pasar el río? Todos dirían que la opción C. ¿Por qué? Porque es más segura, porque no se va a caer, no se van a resbalar, puede que la madera no resista. Esos cálculos no los estás haciendo vos, lo está haciendo tu cerebro, pero no te estás dando cuenta. Tu cerebro ya está calculando si tu peso y el espesor de la madera van a compenetrarse para sostenerte y que puedas pasar hacia el otro lado. Que si la fuerza de fricción que hay entre el zapato y la madera va a ser suficiente para que no te licees. Y entonces, digamos que vamos viendo que el criterio lo tenemos muy fundado en nuestro cerebro. Si les pregunto, si fuéramos a cruzar una calle, ¿por dónde cruzarían más fácil? Obviamente que por la B. El cerebro ya está calculando a qué velocidad viene el carro, a qué distancia es la que hay que cruzar, y simplemente él es el que toma la decisión de decir que por la fórmula de velocidad puedo pasar o no. Pero nadie me está diciendo que el carro viene a 50 o 100 kilómetros por hora y que yo camino a 20. Entonces, digamos que simplemente los criterios eran los que nos iban a llevar a ese diseño y a ese concepto del diseño. Era lo que quería recalcar. En el colegio nunca nos dijeron que la caja no era una caja. Si ustedes se acuerdan de los esquemas de física, siempre nos presentaban eso, pero no nos dijeron que una cajita de esas podía ser una silla en la que se sentaba una persona, un zapato que estaba, digamos, que una persona estaba usando, o una bicicleta. Entonces, esto era lo que se quería convertir en esa física de diseño. Venga, analicemos los objetos, cómo funcionan, y a las fuerzas no les poníamos solamente el nombre de F, no. Pongámosle algo que suene. Esta es la fuerza de la espalda de la persona en el espaldar, la fuerza del peso de la persona en el asiento, la reacción o la fuerza de fricción que hace la silla con el piso, y todo eso era interpretarlo. Entonces, decido reevaluar lo que se llamaba la envergadura de la palabra física,
y dentro de esta materia lo metí como un pensamiento de guerra de chatarras. Guerra de chatarras era un programa que lo hacía Discovery, el canal Discovery, y soltaban dos equipos en un depósito de chatarra y tenían que construir barcos, tanques, pero que funcionaran. Pues obviamente había en cada equipo habían especialistas, pero terminaban haciendo cosas que eran, digamos, el objetivo o el problema que les planteaban. Entonces, se dividió la materia. Sí. Sí, ya tendríamos que redondear porque estás pasado el tiempo. Listo. Entonces, la materia la dividí en tres partes: estática, y había que hacer retos con estructuras hechas de materiales desechables. Digamos que una hoja que soportara un peso, pero aquí cajas también soportando el peso de una persona, cada uno la hacía de una manera diferente. Una estructura que se tenía que lanzar a 20 metros para soportar bombillas y que no se quebraran. La dinámica era ya generar el movimiento y la energía. Entonces eran, digamos, montañas rusas, catapultas y al final mecanismos que transformaban. Entonces, digamos, máquinas que empujaran un peso, que lanzaran unos proyectiles, y también máquinas locas, pero criterios serios. ¿Aquí qué es? El fallar también puede enseñar. Las máquinas podían fallar, la persona no perdía su curso, la persona, si analizaba el fallo y lo interpretaba de una manera excelente, tenía, digamos, el trabajo ganado. Entonces, ese es el punto donde el fallo nos enseña con la experiencia a tener las conclusiones, y lo que se aprende por experiencia queda más en el cerebro que lo que se aprende de memoria. A todos les agradezco mucho, y ahí están los dos códigos QR por si quieren mirar los podcasts de tanto de creatividad como el de innovación. Muchísimas gracias. Gracias a vos, Alejo. Bueno, están para exponer Judy Gallego Zamata y Ricardo Campano Pimentel. Creo que tenía un temita de conectividad, pero se solucionó eso, ¿no? Hola Juan, ¿cómo están? Buenas tardes. ¿Qué tal? Bien. Estoy compartiendo pantalla por aquí. ¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Qué tal? A ver. Me parece que ya se está compartiendo mi pantalla. Sí. Listo, muchas gracias. Gracias. Bueno, gracias por este espacio. En esta oportunidad les vamos a compartir una exploración y una investigación que se titula Diseño con Raíz Viva, que es el intento de un modelo pedagógico para poder reimaginar cómo nosotros vamos a ir formando a los diseñadores de Latinoamérica. Mi nombre es Judy Gallegos, más que todo soy experta en arquitectura, soy arquitecta, artista visual, y en este rumbo es que me desempeño en la educación, y esta fue también una investigación colaborativa con un partner que trabaja conmigo en Boranseri, que más adelante se lo presentaré también. Y esto arranca con una pregunta que dice que nosotros como diseñadores en cualquier ámbito del diseño, ¿por qué necesitamos ver de otra forma lo que nosotros estamos enseñando? Y para responderla, quiero compartirles un pequeño caso, que es una... A ver si recuperamos a Judy. Ricardo, ¿andás por ahí? Bueno, parece que los perdimos. Vamos a tratar de reconectar en un ratito a ver si se puede seguir. Bien.
Bueno, vamos a seguir con la siguiente y cuando puedan volver Judy y Ricardo les damos la palabra nuevamente. Continuamos entonces con Marta Elena Gaona Franco. Hola, buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes, Marta. Muy bien, creo que ahí ya estoy compartiendo. Sí, te escuchamos. Ok, perfecto, muchas gracias. Bueno, pues yo les voy a hablar sobre un tema que digamos que es un poco disruptivo, puesto que tenemos una idea de la educación mucho más tradicional y mi propuesta es repensarla, sobre todo la enseñanza del diseño, dentro del marco de la UX, ¿no? De la experiencia de usuario que podría traernos beneficios como para mejorar nuestra práctica educativa. En este caso, pues yo planteo que las instituciones educativas obviamente nos están pidiendo que tanto en el ámbito del diseño como en otros ámbitos podamos crear para nuestros estudiantes experiencias de aprendizaje que sean más efectivas y agradables, ¿no? Por lo tanto, el centrar la experiencia de usuario en la educación nos traería como beneficio que además de que éstas sean efectivas y eficientes, también pudieran ser agradables y atractivas, es decir, que nuestros estudiantes se enganchen mejor, ¿no? Con los conocimientos que nosotros les estamos impartiendo en el aula. Obviamente esto genera una interdisciplina, es decir, el diseño por sí mismo, pues no podría trabajarlo desde su propia perspectiva. Se tendrían que incluir otras áreas, obviamente como la pedagogía y la psicología, para que cada una de ellas aportara sus propios conocimientos. Aquí en este esquema podemos ver cómo el diseño integra sus herramientas y sistemas, además de que la pedagogía nos va a poder apoyar en los aspectos cognitivos que de ahí se estudian, ¿no? Y en cuanto a la parte psicológica, pues también va a aportar los aspectos conductuales y emocionales de nuestros estudiantes para que entonces en conjunto, pues la propuesta pudiera ser mucho más efectiva. Nuestro objetivo sería desarrollar que los entornos de aprendizaje para los que estamos trabajando no solamente satisfagan las necesidades de nuestros estudiantes en la parte académica, sino que también pudieran aportarles una experiencia de aprendizaje mucho más inclusiva y sobre todo personalizada, ¿no? Que es lo que ahora nos están solicitando las instituciones. ¿Por qué tendríamos que nosotros pensar en una perspectiva de la experiencia de usuario en la educación? Bueno, pues nos podría traer diferentes beneficios, ¿no? En primer lugar, para nosotros como educadores podríamos trabajar desde diseñar materiales mucho más intuitivos que reduzcan la carga cognitiva de los estudiantes, que ya nos estamos dando cuenta, pues están generando problemáticas en el aula, ¿no? Como el bajo rendimiento. Para los estudiantes podríamos también apoyarles con un sistema de aprendizaje más fluido y sobre todo pensando en los refuerzos que ellos necesitan, porque ahora no solamente presentan como una variedad mayor, ¿no? De estilos de aprendizaje, sino que también están acostumbrados a estímulos mucho más efectivos. Entonces, podríamos trabajar bajo este esquema, pensando en que ellos pudieran aprender de una mejor manera. Y también podríamos mejorar los procesos administrativos, ya que podríamos agilizar detectando las necesidades básicas de nuestros estudiantes y mejorándolos, ¿no? Que eso es algo que también nos están solicitando las instituciones y nos damos cuenta que sí impacta en los resultados académicos. Bueno, tendríamos muchas ventajas para repensarlo así. Obviamente entendemos que no todas las asignaturas o no todos los estilos de aprendizaje se pueden adaptar de una forma tan rápida, pero si lo logramos, ¿no? Si pudiéramos integrar más este tipo de acercamientos, tendríamos ventajas como decíamos en un principio, la personalización del aprendizaje, que esto traería como consecuencia pues mucho más enganche emocional por parte de nuestros estudiantes. También podríamos pensar en la accesibilidad y la inclusión como un motor de cambio, ¿no? Que eso es ahora parte de lo que las agendas institucionales nos solicitan. También podríamos integrar algunos aspectos de gamificación, lo cual obviamente tendría como consecuencia el engagement, que es lo que necesitamos, ¿no? Con nuestros estudiantes, que se puedan
enganchar emocionalmente con esto. La retroalimentación sería mucho más efectiva, creando sistemas más fluidos. Podríamos aportar también en entornos colaborativos más flexibles para nuestros estudiantes, que no solamente aprendan dentro del aula, sino que pudieran generar entornos diferentes. También pensando, como decíamos, en la carrera cognitiva, podríamos apoyar en la simplificación de la complejidad de ciertos temas o procesos para poderlos hacer más fáciles de entender para nuestros estudiantes. Podríamos integrar coherencia entre las plataformas, que ahora muchos de nosotros trabajamos bajo distintas plataformas, entonces podríamos buscar que tuvieran cierta coherencia, e incluso ya pensando un poco más allá, esto está basado en el diseño emocional, ¿no? Es decir, que nuestros estudiantes además pudieran tener ese plus de que sus emociones pudieran ser consideradas en la parte educativa. En cuanto al marco para la innovación, estamos pensando en trabajarlo desde el Design Thinking, que es una herramienta que nosotros conocemos bien y podría ayudarnos para la mejora. Esto traería como consecuencia que nuestro enfoque fuera centrado en el usuario, concretamente en nuestros estudiantes. También pensamos en el Design Thinking porque sabemos que nos ayuda a abordar problemas complejos o mal definidos, como se dice en inglés, ¿no? Los weak problems, y entonces pues pudiéramos aportar, ¿no? Desde este sistema de pensamiento. También podríamos ayudar a enfatizar la comprensión de las necesidades humanas que tienen nuestros estudiantes en lo individual, y sabemos que el Design Thinking también nos apoya en la creación de prototipos, pruebas, y obviamente fomenta estos entornos que puedan ser más atractivos y flexibles para los estudiantes. El proceso estaría trabajado en 5 etapas. La primera sería comprender las experiencias emocionales de nuestros estudiantes, lo que nosotros le denominamos la empatía, ¿no? Posteriormente ya tendríamos que definir claramente cuáles son las problemáticas, las dificultades que se están presentando en nuestros contextos. En la etapa 3 vendría la generación de soluciones y estrategias educativas innovadoras. Ya para la etapa 4 estaríamos creando prototipos, probando ideas, ¿no? Implementarlas a pequeña escala. Y en la etapa 5 probaríamos las soluciones para realizar los ajustes necesarios que pudieran ayudarnos a su correcta implementación. La propuesta es que justamente el pensar en UX en la educación es una nueva forma de abordarla, porque no solamente lo podemos hacer desde partes sistemáticas y reflexivas, sino también podemos centrarnos más en las necesidades de los usuarios, de los seres humanos, y sobre todo también haciendo partícipes a nuestros estudiantes, porque sabemos que tienen necesidades cambiantes, ¿no? Necesidades nuevas que se están generando cada vez de forma más frecuente. En cuanto a la delimitación de los entornos de aprendizaje, podríamos pensar en que el diseño de la experiencia de usuario se puede intersectar en la educación, ¿no? Y que además ya ha modificado bastante nuestros entornos de aprendizaje. O sea, esto tampoco es una novedad al 100%, sino que ya lo hemos visto aplicado. Algunos cambios que ya nos dimos cuenta que existen, ¿no? En los entornos actualmente, es que ahora los estudiantes han cambiado la capacidad para absorber y retener la información, ya no desde la perspectiva memorística, sino desde justamente la idea del aprendizaje más emocional. También podemos hablar de que actualmente estamos en un ecosistema diferente, ¿no? En un ecosistema de aprendizaje en donde vamos a darnos cuenta que existen diversos estilos y vamos a apoyar esos estilos de aprendizaje, y también incluso pensar en los estudiantes que tienen necesidades particulares. También nos ayuda a que las plataformas de aprendizaje que nosotros implementamos puedan ser mucho más efectivas, más viables, más concisas, ¿no? Para las necesidades que tenemos. Y obviamente ya en la parte física, incluso podríamos hablar de que la ergonomía, el mobiliario que tenemos en nuestras aulas pudiera mejorarse, cambiarse, para que estos entornos sean más efectivos. Desde la perspectiva de los educadores, no solamente se trata de integrar la tecnología en el aula, que eso ya lo hacemos, ¿no? Sino en generar, diseñar y proponer interfaces que minimicen las distracciones y maximicen las interacciones, que eso es lo que queremos, aprender en conjunto, e incluso mejorar el bucle de retroalimentación, que sabemos que es ahora algo difícil, ¿no? Por la manera en cómo nuestros estudiantes se comunican y cómo opera la parte digital tecnológica en sus interacciones sociales en general.
Para los estudiantes podría también traer algunos beneficios como personalizar y flexibilizar sus herramientas de aprendizaje. Podríamos también otorgarles interfaces que, además de recordar su proceso, les sugieran recursos y se adapten a su ritmo, que esto sería muy, muy bueno para aquellos que tienen necesidades particulares y obviamente serían más accesibles y adaptables. Incluso pensando no solamente en la parte dentro del aula como docentes y alumnos, también podríamos pensar que la gente que trabaja, ¿no?, en la administración educativa podría tener herramientas mucho más efectivas y eficientes. Los padres de familia incluso podrían también tener beneficios al transparentar los procesos educativos, ¿no?, y la comunicación entre los actores. Y para los diseñadores de materiales y de cursos, pues podríamos hablar de un equilibrio entre la funcionalidad y la simplicidad. En el desarrollo curricular, ya centrado en el usuario, pues estas experiencias podrían ayudarnos a construir currículos mucho más efectivos, ¿no? Elaborar planes de estudio que no solamente estén enfocados en la parte académica del conocimiento, sino también que estén pensados para fomentar estos entornos que sean positivos y ayuden a enriquecer el aprendizaje. El punto aquí sería centrar el propio currículo en las necesidades de los estudiantes y en la generación de experiencias educativas más efectivas y significativas, sobre todo para nuestros estudiantes. Las ventajas, sí, ya voy cerrando, Juan, gracias. Las ventajas que podrían tener para los estudiantes, educadores y administradores, como decíamos, son varias. Pueden ser la flexibilidad, los enfoques más personalizados y la alineación, ¿no?, de los currículums. Y aquí podemos ver de forma muy, muy breve cómo esto pues, nos ayuda y nos aporta en los ámbitos, decíamos, de la interactividad, la inclusividad y la integración de la tecnología. Para cerrar, pues solamente enfatizar que nuestro objetivo es diseñar herramientas educativas que también puedan ser transformadoras en la parte social y consideramos que el futuro de la educación podría ayudarnos en la parte del diseño centrado en el usuario en converger la tecnología, la pedagogía y el diseño para que esto pudiera generar experiencias de aprendizaje holísticas, integradoras y más impactantes. Muchas gracias. Muchas gracias, Marta. Bueno, me avisó Judy que ya recuperó la conexión, así que le damos el pase a ella, a ver si recuperamos la ponencia. Muchas gracias. Y disculpen la conexión y la luz aquí tuvieron un corte, pero retomo. Aquí estoy. Bueno, como les estaba comentando, presento a Diseño con Raíz Viva, que es un modelo pedagógico. Vengo desde Perú, mi nombre es Judy Gallegos y esto es justamente parte de la investigación que se sigue desarrollando, pero tiene miras con educación, arquitectura y engloba a todos los ámbitos del diseño. Y la pregunta que les daba era, ¿por qué necesitamos otra forma de enseñar diseño? Y la estaba respondiendo con este ejemplo. Esta ciudad que es caracterizada por su arquitectura, que se llama Arequipa, que tiene una distribución arquitectónicamente muy singular, presenta lo que nosotros llamamos tendencia. Como cualquier ciudad y cualquier contexto, estamos atravesando por la etapa de la modernización, pero estamos dejando todo este saber ancestral o este legado cultural para dar respuestas que sí son funcionales, pero de alguna forma están dejando detrás todo el bagaje cultural que cada país, según su contexto de diseño situado, podría brindar. Entonces, ¿cómo pasamos de esta arquitectura tan rica visualmente y con significado a una propuesta quizás minimalista, pero vacía, sin un contexto a donde ligar esa propuesta? Es por eso que en el contexto actual, Latinoamérica en sí no tiene una comunicación que respire diseño latinoamericano. Hemos seguido paradigmas y dogmas que vienen quizás de Europa, eurocentristas, que nos han ayudado a construir nuestra educación en diseño, pero de alguna forma están dejando de lado o están tratando de invisibilizar lo que el propio lugar habla, ¿no? De alguna forma los currículos no están integrados con conciencia, con memoria, con saberes colectivos, y nos falta una epistemología del diseño visual latinoamericano. Entonces, ante esto, esta investigación no busca reemplazar una metodología por otra, sino que ensanchar los límites de visión que tenemos actualmente para enseñar el diseño, desde una mirada más simbólica.
Y para esto quiero presentarles a la chacana, que es un símbolo, si no es el más importante de la cultura andina, que no solamente entre estas geometrías comparte algo visualmente o estéticamente atractivo, sino que tienen marcado todo un significado desde los valores culturales, desde cómo yo identifico las 4 estaciones, cómo me conecto con el mundo espiritual y el mundo terrenal, y también, ¿por qué no?, la flora, la fauna, la cultura que está en ese lugar, ¿no? Entonces, es todo un compendio de saberes que aún siguen vigentes y que han sido la base de esta investigación. Entonces, bajo esta mirada de la chacana, tenemos 4 fases y son las que hemos aplicado tal cual como lo ven en pantalla. Cada vértice nos está contando hacia dónde vamos a ir al momento de diseñar y cómo vamos a representar el proceso de diseño como una maduración. La palabra de esta metodología está en proceso SKIN, que evoca energía, que evoca entrega, que evoca un proceso. Y en este caso, tenemos 4 fases importantes que comienzan cualquier proyecto, iniciando por la raíz, siguiendo con la herida, vamos por el ritual y vamos con el rumbo que sería el futuro, todos enmarcados en la comunidad que es el centro de esta metodología. Y para irlo compartiendo a grandes rasgos, cómo se vincula incluso desde la posición de cada una de estas palabras. La raíz es, en el significado de la chacana, es la salida del sol, porque estamos recordando o estamos iniciando algo. En el sur, que viene a ser ya la oscuridad, siempre, y según varios estudios, como lo mencionaban antes, sobre el error, no estamos siendo o no nos motivan a aceptar nuestros errores, pero del error es que donde viene la innovación o donde viene la creatividad. Entonces es importante interiorizar cuál es el dolor, cuál es el conflicto que se lleva en el lugar. Luego tenemos el oeste, que es la puesta del sol, que ya es la fase donde nosotros estamos entrenando este proceso y donde debemos de recoger saberes colectivos, saberes de la comunidad, saberes ancestrales, materiales, técnicas, e interiorizar cuál ha sido todo ese proceso local. Y finalmente, cuando ya llegamos a la etapa de madurez y vamos al norte, vamos a desarrollar el rumbo, que es la proyección. Con todo lo que hemos visto, hacia dónde queremos llegar, cuál es el legado, cuál es el impacto, cuál es el futuro que yo estoy imaginando. Entonces, básicamente son los pilares y los ejes de esta metodología. Voy a pasar a comentarles un poco de cada una de estas 4 fases. Cuando hablamos de raíz, hablamos de origen. Naturalmente, cómo se funciona o cómo sería el desarrollo de un proyecto. Reconocer qué somos, reconocer nuestro territorio, nuestra historia local y lo más importante, la memoria colectiva. La frase que centra a los estudiantes que trabajan esta fase es que la raíz no es un pasado, sino es una dirección. Y para avanzar tenemos que ir para atrás. Y con esto podemos trabajar proyectos como la síntesis de la historia visual de diferentes elementos culturales, como en este caso son los toritos de Pucará, que están justamente ubicados en una de las regiones del Perú, y cómo su historia visual se interpreta en cada uno de sus elementos. Vamos con la fase 2, que vendría a ser la herida. Y en esta fase diseñamos desde la fractura, desde la ruptura, desde aquello que nos incomoda realmente, pero es quizás un error o algo incómodo colectivamente. Y en esta fase 2 tenemos que reconocer el dolor. Ahí sí hay una lectura de desigualdades, puede haber silencios en la historia, en el contexto de la ciudad. Yo lo denomino también como una cartografía del duelo, porque de alguna forma podemos entender, y siempre se nos habla de empatía, pero nunca hemos llegado a entender la empatía de la ciudad, de cómo siente una sociedad, no solamente un grupo pequeño. Entonces, hay que hacer entrevistas a comunidades desplazadas, a puntos o acupuntura urbana que nosotros veamos más allá. Y la frase que detona a los estudiantes para esta segunda fase es que todo el diseño, todo lo que nosotros conocemos como diseño, silencia algo de alguna forma, ¿no? Y cuál es el problema que tenemos que afrontar nosotros, es siempre reconociendo cuál es la herida que aún está abierta y que todavía no tiene solución. Entonces, la fase número 2. Y ahí tenemos la última fase, ya llegando
es la fase oeste, que es ritual, cuando ya entendemos el problema, lo hemos analizado y se tiene que activar la memoria simbólica. Y ya para este periodo, nosotros vamos a reconocer que la herida o esa ruptura que hemos visto en el camino nos va a llevar a una respuesta colectiva. Entonces, tenemos que indagar en prácticas manuales, en reconocer la materialidad de las cosas, el origen de productos que sean locales, de las danzas, de los tejidos, y como siempre les decía, procesos colectivos. Y aquí es un punto que marca, digamos, la fase número 3 es la co-creación. El diseñador no trabaja solo, a pesar que llega a un proceso de investigación, tiene que llegar a co-crear. Y cuando nosotros hacemos esta fase, invitamos a poder preservar esos saberes ancestrales que no se nos dieron antes. Entonces, la frase que detona a esta etapa es que el ritual no es folclore, o sea, no solamente la riqueza que visualmente vemos, sino que atrás debe haber una estructura atrás de ese proceso que para nosotros es algo espiritual o es algo simbólico, hay quizás un peldaño de pasos que tenemos como diseñadores hacerlos más estructurales, ¿no? Entonces es tecnología, es política, es cómo nosotros podemos darle una lógica a lo que comúnmente ya sabemos, ¿no? También se ve en la artesanía. Y aquí el ritual, por ejemplo, es el que hay detrás de los gráficos conivos y pivos de la cultura, bueno, parte de las culturas de Perú, pero que están en la selva, y que ellos realizan diversas geometrías, pero tienen una lógica y un ritual. Las realizan cantando. Mientras uno va cantando y según sea la melodía, es que se van dando los quiebres. Si uno canta más elevado o más bajo, es que va ondulando la figura que uno va a proyectar. Y cada uno de estos cuadrantes simula las ondas del río Amazonas y cómo es que su comunidad está distribuida. Entonces, de acuerdo a eso, este es un ritual que, por ejemplo, nosotros tenemos que reinterpretar. Entonces, esto enmarca en diferentes acciones que se van pasando de generaciones en generaciones y van transmitiendo este mismo canto o el canto peculiar de la familia como un proceso de diseño. Y así tenemos diversos representantes como Silvano, que ya lo están incorporando a una práctica contemporánea. Y la última fase, que vendría a ser el rumbo, nosotros diseñamos con el legado. Ya lo conocimos y de alguna forma nosotros imaginamos el futuro. Y ahí es la producción de objetos, de experiencias que dejen huella y hay una evaluación. Por ejemplo, quiero compartirles cuál es el resultado. Cuando conocemos el pasado, vemos la ruptura y qué es lo que el ritual podría comprender, es que sacamos un producto. Por ejemplo, la tipografía que está basada en una de las culturas del Perú, quizás una de las culturas que está no tan presente y que necesita ser revalorada. Y bueno, no diseñamos productos, recordemos que diseñamos senderos para los que están viniendo y por eso esta metodología que aún está en evaluación también genera los rostros como lentes. ¿Cómo lo evaluamos? Definitivamente está muy bien que tengamos todo este concepto, pero siempre hay una evaluación. Y para ir terminando, tenemos 4 puntos de evaluación y cómo se han ido siguiendo en el proyecto, que es la memoria, el presente, el sentido y el futuro. La memoria que va a llevar a preguntarnos qué tanto evoca o qué pasado es lo que está trayendo al presente y cuál es su importancia. En el presente es a quién responde, el usuario, a la colectividad, a la comunidad y cuál es su impacto. Y el sentido es qué simboliza para esa comunidad, para ese diseño situado en particular. Y finalmente, el futuro, que es qué activa o qué transforma desde el proceso que hemos vivido. Entonces, los 4 puntos son como nuestros enfoques para poder analizarlo y un diseño sin memoria es realmente una hoja sin raíz, es un diseño sin futuro y solamente es algo estético que cae de ornamento, ¿no? Entonces, yo para ir terminando, les dejo esta reflexión, estas herramientas que son para aplicarse pedagógicamente y acompañan toda esta metodología que es un poco amplia una bitácora, una matriz, una rúbrica de apropiación y una evaluación desde el impacto simbólico, que eso ayuda a que cada uno de los estudiantes puedan también trabajar, ¿no? Entonces, tratemos de no ser ajenos a nuestra historia
veamos cómo resolver problemas de este mundo, es decir, de nuestro contexto y sin ir más allá, ¿no? Entonces, con eso estaría terminando la ponencia. Les dejo un último ejemplo que es un retablo ayacuchano, que es parte de la historia y cómo ha ido evolucionando en el tiempo y cómo el contexto se adapta a la etapa contemporánea, ¿no? Y cómo podemos seguir traduciendo las vivencias de un pueblo en también procesos de diseño. Y así también lo vemos en la selva. Entonces, no se trata de volver al pasado, sino hablar el idioma del futuro. Y con esto no necesitamos ser originales, sino originarios, que es lo más importante, que creo que cada país y cada contexto necesita una epistemología de diseño y ya no mirar hacia afuera, sino regresar hacia donde estamos nosotros actualmente, incluso sentados en este momento. Muchísimas gracias. Gracias a vos, Judy. Bueno, vamos a continuar con Walter Camilo Suárez Contreras. ¿Andás por ahí, Walter? No Juan, me parece que no está Juan, porque sí, está repasando. Walter, perdón. Yo lo había tomado como que estaba ausente. Bien, Luciana Terreni. Me parece que no hay ningún expositor más, no estoy seguro. Eran Yo poquitos tengo... los presentes. No, presentes me ok, refiero. ok, presentes, ok. Bueno, ¿me Sí. quedó alguien entonces ahí pendiente de presentar? ¿Estamos todas, todos? Yo Bueno. pregunto, Sí, Cristian, contanos. porque figuro en esta comisión, pero no sé si es... Sí. Diseñar para aprender pedagogías expandidas en diseño. Bien, Ese es el puedo nombre de tu pretender. ponencia. Sí, dale, te escuchamos. Bueno, voy a compartir. ¿Ahí se ve? Sí, correctamente. Bueno, primero agradecer por la oportunidad y poder presentar este trabajo que, bueno, lo venimos haciendo desde la cátedra. Yo soy de la Universidad Nacional del Litoral, de la ciudad de Santa Fe, de acá de Argentina. Y bueno, el título de este trabajo es Diseñar para aprender, y se trata de, bueno, pedagogías expandidas en diseño. Bueno, acá quería comenzar con una breve pregunta del por qué usar este término de pedagogías expandidas, que nace en realidad de un concepto que nosotros veníamos trabajando en un proyecto de investigación, también de diseño, que tiene que ver con aulas expandidas. Y bueno, con pedagogías lo que decimos es, necesitamos replantearnos los docentes las prácticas, nuestras prácticas continuamente. ¿Por qué? Los cambios tecnológicos, sociales y, bueno, ambientales, la necesidad constante nuestra en el equipo de cátedra de revisar qué es lo que hacemos, cómo nos enfrentamos en el aula, cómo nos posicionamos y cómo podemos trabajar. Y después esto de animarnos a que no solamente el espacio físico de un aula es el lugar donde se enseña o es el lugar donde uno tiene que, como estudiante, aprender o institucionalmente donde nosotros estamos. Entonces, bueno, quería compartir una reflexión que recupera en parte mi experiencia docente y sobre una investigación que hicimos con un enfoque pedagógico situado que le llamamos en la enseñanza del diseño. Y bueno, esto es una mirada que invita a pensar el aula como un espacio que sea abierto, proyectual y sobre todo sensible a distintas situaciones. Bueno, en este caso particular, traigo un ejemplo. Este es el lugar donde nosotros salimos a dar clases, en el punto donde está Ciudad Universitaria. Si bien por la foto parece lejos, pero en realidad está enfrente este barrio donde nosotros hicimos un trabajo articulado con dos cátedras. Una es la que integro, que es Tecnología del Diseño, y la otra cátedra donde trabajamos, que es Taller de Diseño, que es la troncal de la carrera. Entonces, bueno, ¿qué propongo con o qué en realidad es qué proponemos con este enfoque desde la cátedra?
es, decimos, enseñar diseño es diseñar situaciones para aprender. Entonces, en ese diseñar situaciones, nosotros también posicionarnos desde el lugar con otras instituciones que no sean los que nosotros constantemente estamos trabajando, y sobre eso pensar una actividad que sirva, que sea que no, que esté dentro de los marcos establecidos nuestros del plan de estudio, del programa de la asignatura, pero que eso mismo que damos en el aula se pueda situar, que pueda tener una complejidad en un determinado lugar. Entonces, bueno, estas situaciones que intervienen, que nos invitan, obviamente, a explorar, a construir sentido y, bueno, obviamente que proyectar colectivamente con otros actores. Y bueno, entonces el aula como un espacio proyectual que genera vínculos, obviamente que es sumamente importante en este tipo de actividades el diálogo y el intercambio. El diálogo porque necesitamos a través de un trabajo que nosotros lo planificamos como un trabajo práctico, que se pueda explicar y que se pueda trabajar con otros que no están estudiando diseño, es construir ese misma, pedagógicamente, ¿no? Pero también construir con otro el foco de estudio o el trabajo que se va a hacer. Eso genera un intercambio, que acá es el intercambio de saberes, que eso también nos interesa mucho remarcar. Bueno, la conexión con una realidad concreta en un determinado lugar o barrio, fuera de la facultad, fuera del aula, y bueno, generar plataformas eh, que nos ayuden a nosotros a poder tener un seguimiento, pero también necesitamos una evaluación de esto de esto que se arme o que se quede. Bueno, entonces, particularmente... Este trabajo partió de la necesidad de una escuela que es un EMPA de adultos mayores, pero que no solamente son adultos que van a cursar, sino que aprenden, pero en muchos de ellos, por diferentes situaciones, también tienen que ir con un hijo, tienen que llevar a alguien que tengan a cargo, porque si no, no pueden estar en el lugar. Entonces, un aula es una escuela diferencial a las tradicionales. Y bueno, el trabajo que nosotros proponíamos era que se genere un dispositivo que ellos puedan representarse, pero que ese dispositivo después sea utilizado en ese aula para dar a conocer una identidad de su barrio. Entonces, bueno, en esto que hablaba, ¿no? Del diálogo, el intercambio, es cómo nosotros podemos estar a la altura de una necesidad y que esa necesidad, a través de nuestros conocimientos, pueda generarse y se lo puedan apropiar y quedar. Bueno, esto es una foto del día que se hicieron las pruebas de los afiches. La gente del EMPA fue a la facultad porque era el lugar que a la vez entregaban el trabajo práctico y era la nota final. Entonces, ver cómo funcionaban estas impresiones que era serigrafía. Bueno, las pruebas directamente las hacían los involucrados, en este caso estos adultos, eh, que también intervinieron en el hacer del producto, pero en esta entrega no habían visto la versión final. Entonces eran las pruebas para ver si funcionaban. A nosotros lo que nos interesaba era si funcionaba el dispositivo. Entonces, bueno, estos fueron algunos de primero los que participaron, la facultad, el taller, las dos cátedras de tecnología y taller de diseño. Estos más o menos son algunos de los afiches que terminaron resultando, y es la articulación entre la extensión, la docencia, y bueno, esta producción de conocimientos que se generan contextualizado. Esto que aporta, o esta mirada, un aprendizaje desde nuestro punto de vista significativo y crítico. Pretendemos que se genere esa articulación de la docencia, investigación y la extensión, para tener este compromiso social, y bueno, sobre todo en lo territorial, que es el lugar donde estamos en Santa Fe.
Y bueno, como una frase que la pusimos así, frase final, no como de cierre, pero para nosotros sí tener otro punto de partida. Y bueno, diseñar para aprender es ampliar los límites del aula y para proyectar experiencias que conecten, transformen y construyan conocimientos con otros que no estén involucrados. Y esta sí va a ser la reflexión, que son desafíos, estos desafíos que nosotros son desafíos nuevos, que en realidad, ¿qué fue lo que pasó en todo este proceso y en todo este trabajo? Vimos que hubo fragmentación institucional, es decir, muchas veces pensábamos asistir al lugar y por cuestiones burocráticas ponernos de acuerdo y salir de la facultad, generar los permisos, hizo que no podamos ir todas las veces que queríamos. Después, bueno, acá no sé si es precarización, pero sí digo el trabajo docente, la cantidad de horas que le puede destinar a esto y lo que no, porque muchas horas van por fuera de lo que es el horario de trabajo y eso para mantenerlo en el tiempo es necesaria una continuidad, entonces vimos que nos limitó mucho solamente ir en los horarios nuestros de trabajo, algunas desigualdades en los recursos para poder llegar al lugar. No todos teníamos los mismos recursos, entonces costó que ese lugar nos encontrábamos. Y también, bueno, diseñar esto para aprender como dice acá, ¿no? Es asumir un riesgos y bueno, obviamente que se generan muchas incertidumbres que tienen que ver con cómo uno planifica este tipo de actividades que van por fuera del aula y que no se pierda el sentido de lo que realmente se está enseñando, sino que es una parte más de un aprendizaje. Y bueno, el aula expandida nos permite poder conocer y qué sucede fuera del aula, cómo se relacionan, cómo reaccionan, cómo uno puede también conocer otras realidades. Y lo fundamental es que lo que uno hace quede, que que se mantenga en el tiempo, eh, que lo puedan ocupar, como en este caso eran dispositivos de impresión para hacer afiches y poder decir o mostrarle al barrio qué es lo que ellos hacen en esa escuela, darse a conocer. Y bueno, y una cosita más, nada más, que como reflexión final, si bien las pedagogías expandidas y el diseño de experiencia abren posibilidades valiosas para articular docencia, territorio y comunidad, también nos enfrentan las tensiones estructurales que vale la pena siempre visibilizar y no esconder, porque también es parte de la realidad y es el desafío. Eh, y bueno, por último, que asumir que una pedagogía situada implica revisar nuestras propias prácticas de poder en el aula y estar dispuestos a construir desde la incertidumbre y muchas veces desde la incomodidad. Así que bueno, esto era lo que quería compartir y obviamente mostrar y bueno, quizás en otra oportunidad que nos pueda contar ya más pensado o trabajado estas reflexiones finales, bueno, con algún otro trabajo. Así que muchas gracias. Gracias a vos, Cristian. Bueno, hemos cubierto entonces a todos y todas las participantes. Les agradezco obviamente la generosidad de venir a compartir las experiencias entre colegas, que obviamente siempre esta retroalimentación un poco nos pone en un espejo de revisar las prácticas propias e incorporar incluso ideas y cuestiones que por ahí se nos salen de nuestros contextos, pero podemos adaptarlos y demás. Quería abrir ahora sí un poco el diálogo, si alguien tiene ganas de preguntar algo, hacer alguna observación sobre lo que se expuso, alguna conclusión general, digamos, de este espacio también es bienvenida. Obviamente está el espacio para que lo hagan. ¿Alguien quiere participar comentando algo o complementando algo? No, pues simplemente, pues más que una pregunta, es evidenciar también como esa sinergia, creo yo, desde diferentes campos. Inclusive esta última ponencia volví y reuní varios temas desde la pedagogía,
desde esa mirada como expandida. Entonces creo que, pues primero la selección como de las ponencias de la comisión pues son muy afines y que finalmente terminan apoyándose y aportando todas un poco una mirada, digamos, pues como muy amplia desde diferentes aspectos pues de un mismo tema que nos interesa. Entonces creo que es bastante provechoso y enriquecedor y se abre como mucho la perspectiva a tal vez pensarlo desde otra mirada. Muchas gracias. Gracias a vos, Diana. ¿Algún comentario final de alguien más? Era un comentario a Alejo, que, Sí. bueno, que le tocó estar en una disciplina que no era la de él y reconvertirse, y que me pareció muy valorable esto de la importancia de remarcar el aprendizaje a partir del error también, o sea, de cómo uno a partir del error aprende y sobre todo en las nuevas generaciones de estudiantes que tienen muchísimo miedo a equivocarse. Entonces, eh, eso de que un trabajo se desarrolla y que el resultado puede ser, digamos, no el esperado, pero que a partir de eso lo que importa es el aprendizaje, me encantó. Gracias, Estela. Gracias, Estela. Gracias, Alejo, Bueno, nuevamente. Sí. voy a complementar de pronto ahí, y yo creo que pues lo que acabamos de ver en las ponencias es la educación necesita ser reconfigurada, pues, y creo que todos lo hablamos en la ponencia de cada uno y desde el punto de vista de cada uno. Y eso es muy valorable, y porque lo dijeron, o lo dijiste tú, Juan, es, digamos, como llevar todo, transmitir como todo este conocimiento o resumirlo por toda Latinoamérica. Yo no lo había visto, pues no lo había visto que era tan potente, así nos hubiéramos reunido 10, 15 personas, pero la verdad es que de punta a punta estamos trabajando por que se vuelva a ver la educación de una manera diferente y moviéndonos al ritmo en que se mueve el mundo. Entonces, me pareció muy enriquecedor, pues digamos, como esta compilación, aunque los tiempos fueran corticos, pero la verdad fueron muy ganadores. Entonces, felicitaciones a todos por eso. Gracias, Alejo. Bueno, sí, de mi parte, digamos, lo que me resulta sumamente interesante de estos espacios siempre que puedo participar es, bueno, primero la generosidad, ¿no? Como les decía antes, de venir a hacerse el tiempo, a compartir entre colegas, a escuchar, a aportar, porque eso es digno de destacar, ¿no? Si todos nos quedáramos un poco con lo que sabemos dentro de nuestro aula, nuestra institución, y fuéramos endogámicos, nos estamos perdiendo este tipo de espacios que son sumamente interesantes para llevarnos conclusiones, para trasladar situadamente, ¿no? Quizás algunas prácticas de otros lados a nuestros espacios, y eso es bienvenido siempre de ver, de colegas docentes que más allá de que tengan 10, 15, 5, lo que fuera de años de profesión, se continúan vinculando en este tipo de espacios, se continúan preguntando cosas, se continúan cuestionando si sostener las prácticas o no, y de eso siempre, obviamente, como mínimo, nos permite hacer un salto idealmente mejor a nuevas maneras de pensar el diseño. Fíjense que incluso lo interesante es que esta comisión es de nuevas metodologías docentes y no hemos caído en el lugar común de prácticamente interpretar que este tipo de cosas es simplemente sumar la tecnología de moda, sumar, no sé, la inteligencia artificial o la nueva herramienta tecnológica que esté en boga por presión muchas veces de factores externos que no tienen que ver con lo educativo, sino que tienen que ver muchas veces con intencionalidades más comerciales, más de mercado, más incluso vinculadas, como decían, a otras latitudes que no tienen que ver con nuestra cuestión latinoamericana y geográfica. Y lejos de estar en eso, yo observé que digamos, el pensamiento cayó en, primero que nada, repensar nuestras prácticas, detectar ahí donde está la innovación dentro de nuestros propios profes, ir a consultarles, adaptar eso, sacar, digamos, conclusiones al respecto, basarnos en las experiencias de vida de nuestros estudiantes, en esta cuestión de las personas atípicas que mencionaban, también
pensar un poco la educación no para las normas generales, para el estudiante, digamos, estereotipado, sino también observar las divergencias que hoy por hoy cada vez más incluso tenemos por parte de nuestros estudiantes dentro del aula. Esta cuestión que destacaban varios de aprovechar el error como puntapié inicial para generar un aprendizaje significativo en estas generaciones, sobre todo que quizás vienen con una tolerancia baja a lo que es el fracaso, el sentirse incómodos, cómo podemos apropiarnos de esa situación que en principio sería un poco molesta y reconvertirla en un aprendizaje para el estudiante que le deje algo mucho más profundo, a que todo se transcurra fluidamente, ¿no? Y por canales cómodos. Destacar también cómo pensar, como decían en una de las ponencias, una experiencia de usuario en torno a nuestros estudiantes también, ¿no? Empezar a empatizar un poco con la gente que viene a nuestras aulas, qué necesidades tienen, no ritualizar esta cuestión de la educación tradicional, de que uno como docente tiene el conocimiento y ellos son espectadores pasivos nomás de este tipo de espacios que se tienen que plegar a lo que uno desea, ¿no? Sino comenzar a indagar de qué manera mejor aprenden, cómo se sentirían más cómodos, darle la parte del diseño emocional, si se quiere, también de la experiencia en el aula, y esta cuestión fundamental también de recuperar un poco la identidad latinoamericana, ¿no? Salir de las presiones, vuelvo a decir, de mercados que incluso ni siquiera son geográficos que nos interpelan, sino que son externos, que nos vienen un poco históricamente a condicionar lo que es el futuro, lo que es lo moderno, lo que es lo antiguo que ya no sirve, y de pronto recuperar saberes ancestrales y redimensionarlos o recapturar esas cuestiones como puntapié inicial para pensar una nueva educación, más allá de partir de una cuestión que quizás es anterior a nosotros, para un futuro que incluso nos defina mejores como diseñadores, como profesionales, como estudiantes, como docentes latinoamericanos, ¿no? Eso creo que ese mix me parece que salió de un poco de la respuesta rápida de que una metodología nueva es traer la tecnología al aula y fin, sino que es contextualizar, es pensarnos, es revisarnos y sobre todo después tener la generosidad de compartir esa cuestión para construir un poco lo que sería una revisión de esas metodologías que en muchos casos ya quedan antiguas y está bueno pensarlas o repensarlas de cara al futuro, ¿no? Judy, tenés levantada la mano. Sí, muchas gracias. Solo quería dar un comentario de cierre y creo que tal vez no se trata de inventar una nueva forma de enseñar el diseño, sino solo recordar lo que ya teníamos, ¿no? Y justo lo que varios comentarios en el chat estaban dejando y quizás nuestra pedagogía actual no está naciendo desde nuestra memoria, es un método extranjero que está calificando proyectos que son de Latinoamérica, entonces tendríamos que repensar un poco cómo poder encauzar eso y abrir los parámetros de cómo vemos el diseño en Latinoamérica. Y sobre todo porque diseñar desde Latinoamérica no es solo una postura geográfica, sino siento que es una postura ética, porque es asumir lo que somos, es asumir nuestra estética, es validarla. Es de alguna forma reparar también lo que cada uno de los contextos o de donde se ubican los pueblos de Latinoamérica tiene como material cultural y que no venimos a imponer una metodología, sino que tratemos siempre de ampliar la visión y que ese es el futuro, creo que es el futuro del diseño y de alguna forma dar fe de que existimos, de que el mundo también se dé cuenta que desde Latinoamérica pueden existir diferentes posturas que también se pueden compartir en todo el mundo, ¿no? Y me llevo eso y les agradezco bastante por lo que han compartido en este espacio y espero también seguir haciéndolo en otros espacios. Muchísimas gracias. Gracias, Judy. Bueno, gracias a todas y todos. Vamos a cerrar la comisión entonces. Nuevamente esta cuestión, ¿no? Destacar el tiempo que se toman, el esfuerzo que hay detrás de todo esto, que vengan generosamente a compartirlo, siempre es muy gratificante. Así que agradecimiento personal y por supuesto a nombre de la Facultad de Diseño y Comunicación de la Universidad de Palermo. Esperamos obviamente a que continúen participando de este tipo de espacios. Hay muchos de ustedes que por ahí están en
cuestiones que todavía no tienen las conclusiones finales, esperamos a futuro saberlas, cómo les ha ido con estos proyectos que presentaron, y no mucho más de mi parte. Muchas gracias y hasta la próxima. Muchas gracias Muchas a ustedes. gracias. Saludos. Hasta luego, gracias. Nos vemos. Hasta luego.